Hombre, hola Ander, Zelan, Semodus. Bueno, habéis llegado aquí al mercado de Guernica, estáis en la catedral del agro vasco. Soy Fernando Lea, del Basarri de Mújica de Santimorga. Bueno, aquí estamos un poquito haciendo el mercado, como todos los lunes. Aquí tenemos nuez del caserío, esto es lima, estas son peras para hacer al vino, o en una compota o lo que sea, porque esto es como si sería, esto es un manjar ya. Luego tenemos aquí un poquito de maíz natural para hacer talos, caracoles también, de temporada. Y luego ya tenemos el producto estrella nuestro, la alubia. Esta es la negra, que le llaman negra tolosa, esta es la roja Guernica y esta es la blanca. Pues el día que yo fui a Guernica grabando estaba Fernando Bárcena, el profesor del Basculinari, que algún día hemos hablado de que nos da un mogollón de trucos porque es un superchef. Estaba llevando a los alumnos a que conocieran eso. A mí me gusta esta misma alubia hacer y mezclar con un poquito. Si vamos con medio kilo de aquí, con 100 gramos de aquí, porque el caldo lo mejora, este mejora el caldo, pero esta tiene mucha mantecosidad, es una alubia muy buena. Lo que es el ligazón que da esa alubia entre roja y negra es impresionante. Lo que es impresionante es el color, o sea, los pigmentos vegetales que tiene toda esa verdura, que se nota que ha crecido con toda la fuerza de la tierra, vamos. Así te pongo las 4, te vale con estas. ¿Eso qué hago en entero? Yo partiría por la mitad. Y cuando cueces bien y todo, luego lo fileteas y luego le echas lo que es el vino por encima y te va a salir matemático. 8,85. Yo en el mercado llevo cerca de 25 años, todos los lunes. Aquí los lunes son todos importantes para la venta y ya el sumum de la venta es el último lunes de octubre, porque las ventas ese día suelen ser muy buenas para todo el agro vasco. También os digo que este mercado es un ejemplo porque después del lunes aquel que hubo el bombardeo famoso, ha sido un ejemplo de superación porque 83 años más tarde seguimos conviviendo y también el lunes. Aquí tenemos a una clásica del mercado, Onincha Beita, Yo llevo viniendo 7 años más o menos, empecé en 2013. Bueno, para mí supone un poco mantener esto, que no funcione solo por inercia, que las cosas que funcionan solo por inercia mueren también de inercia. Entonces, bueno, reavivar esto un poco, sabiendo que aquí rica no se hace nadie, pero que es un escaparate para enseñar a la gente lo que hay en cada temporada y hablar un poco con la gente. Es como un lunes social. Bueno, quiero que conozcáis también aquí a Iñaki. Dentro del agro vasco siempre tiene que haber la colmena, porque la colmena es la que fertiliza todo el campo. Lo de las abejas es súper importante para mantener todas las cosechas. Extracto de propóleo. Yo tomo unas pastillas de propóleo para la garganta cuando te pica y tienes un poco de tos. Y está muy bien el propóleo. Pues yo llevo 5 años en el mercado y bueno, pues realmente a gusto, porque aquí al final siempre es un sitio donde la gente repite. Entonces pues sí, habrá supermercados, habrá tiendas grandes, pero realmente la calidad y la cercanía que tienes aquí no la tienes en un supermercado. Pues pasamos el lunes aquí, el lunes a la mañana. De hecho se quiso cambiar el mercado al sábado y se ha hecho algún intento y demás, pero no funciona. Aquí el lunes es el día que funciona. Entonces, pues bueno, el lunes guerniqués se dice aquí, golperipés, y bueno, pues al final es algo de siglos, ¿no? Bueno, Ander y Gravela, si algún día os coincidís por Guernica y lunes os espero en el mercado. Da agur, da gora gure baserria.